Grandes Empresarios que Hacen Bien, el podcast de Vistage Argentina. Soy Guadalupe San Martín y en este episodio vamos a hablar sobre innovación disruptiva. Esas ideas que cambian la forma en que hacemos las cosas en las empresas y que nos invitan a salir del piloto automático. En el mundo empresario, la innovación disruptiva es el antídoto contra el estancamiento. Es animarse a hacer las cosas de otra manera. En un contexto donde todo cambia rápido, innovar ya no es opcional. Es la diferencia entre adaptarse o quedarse atrás. Para hablar sobre este tema, hoy tenemos como invitados a los miembros José Tedín, cofundador de Amalgama, y Franco Terzakian, cofundador y CEO de ShipNow. Bienvenidos ambos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, a vos, Guada, y a todo el equipo de Vistage. Un placer estar acá. Bueno, muy bien, bienvenidos, un gusto tenerlos. Y en principio quiero que me cuenten un poco sobre ustedes y sobre sus organizaciones. Nosotros en Amalgama somos una consultora, una agencia digital. Hacemos desarrollo y diseño de webs, apps, integraciones y demás para todo lo que es empresas del mundo del bienestar, de la salud y el bienestar. Estamos basados en Buenos Aires, trabajamos casi todo con clientes en Estados Unidos. Somos más o menos 80 personas. Arrancamos hace 13 años. Hoy somos 3 los socios que seguimos trabajando. Nos conocemos desde muy chicos. Arrancamos navegando juntos cuando teníamos 8 o 10 años. Así que poder seguir trabajando con ellos es un lujo. También como José ya pasamos los 10 años de lo que era en un momento una startup. Hoy ShipNow es una empresa de logística y última milla acá en Argentina. Damos diferentes tipos de servicios, siendo siempre la tecnología y la experiencia del cliente nuestros diferenciales o nuestro foco. Y también creemos que hemos desarrollado mucha tecnología que recién hoy, 10 años después, estamos empezando a poner en valor y a disposición del mercado. Y vamos a meternos en el tema de hoy, que es la innovación. Entonces, cuando piensan ustedes en innovación dentro de sus organizaciones, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es? Innovación, más allá que a veces tiene que ver con la tecnología, tiene que ver para mí con cambiar procesos, cambiar estructuras de costos, dejar de hacer las cosas como siempre nos acostumbramos o de la manera que ya nuestros equipos conocen, para plantear algún cambio de mindset. Quizás cuando vamos a ShipNow y a los orígenes, creo que el foco nuestro de innovar era de alguna manera cambiar o poner por primera vez al consumidor en el centro de la experiencia logística, y quizás no tan tradicionalmente como se hacía, donde quizás el proceso logístico tenía más importancia en esa cadena, el distribuidor. Creo que la mirada nuestra de innovar también tiene que ver con la comunicación, con la flexibilidad hacia ese consumidor final. Está buenísimo, hay una cuestión de cultura, ¿no? Creo que uno de los diferenciales nuestros, y a veces cuando las empresas son jóvenes, es que justamente no llevas atrás la mochila de una cultura muy que tradicional, es muy difícil de cambiar. Muy claro. Entonces te permite arrancar con una cabeza totalmente fresca, totalmente distinta, sin tener que chocar con esos problemas culturales cuando querés dar un salto importante. Claro. Por un lado, lo que decía Franco, esto de hacer las cosas distinto, ¿no? Animarse a hacer las cosas no como se vienen haciendo, porque se vienen haciendo, digamos, ¿no? Repreguntarse en por qué hacemos esto de esta manera y se puede hacer de otra manera o puede haber una mejor manera posible. Y lo traigo mucho a esto que decías, Guada, de la cultura, porque a mí me es muy difícil hablar de innovación en Amalgama sin hablar de la cultura o de la estructura que tenemos. Nosotros creemos mucho en la horizontalidad, somos una empresa que sigue la holocracia como forma de gobierno, donde damos mucha importancia y mucha relevancia a la transparencia y a la proactividad de los miembros del equipo. Para esto, nosotros creemos que la mejor forma de tomar decisiones es lo más cerca de donde suceden los hechos. Entonces, que no sea el jefe del jefe del jefe el que termina decidiendo qué hacer con un determinado cliente, sino el mismo equipo que trabaja con el cliente todos los días. Pero para esto los equipos necesitan información, necesitan tener la capacidad de decidir y necesitan estar alineados, ¿no? Sobre cuál es nuestro norte. Entonces eso es algo que trabajamos mucho y los mismos equipos
son los que en general innovan. O sea, la innovación viene mucho de propuestas de los diferentes miembros de la empresa que ven un norte hacia donde queremos ir y se le ocurren distintas ideas y que las vamos probando. Y bueno, algunas tienen éxito y otras no, digamos. Pero en general no es que innovamos los socios o los gerentes, digamos. Todos los miembros del equipo en general fueron aportando o trayendo cosas nuevas que fuimos tomando. ¿Con qué métodos, metodologías o herramientas se valen para poder hacerlo real? Nuestro marco de trabajo siempre es la agilidad. O sea, nosotros arrancamos siendo una empresa de software donde la agilidad venía a transformar cómo nosotros hacíamos los procesos, pero después eso lo llevamos a la agilidad organizacional, que tiene que ver no solo cómo nosotros hacemos los servicios que brindamos a los clientes, sino cómo hacemos los procesos que rigen nuestro día a día. Entonces, esa agilidad organizacional es la que da marco a todas nuestras interacciones como empresa y a nuestra estructura. Dentro de esa agilidad organizacional, bueno, hay un montón de organizaciones, digamos, o de formas. Están las células, que son quienes trabajan para el cliente, los círculos, que son los que dan soporte al equipo. Y entonces en esa estructura es donde se van proponiendo las ideas y de acuerdo a qué corresponda la innovación es en donde se tiene que proponer, digamos, ¿no? O sea que hay mucha capacitación también. La gente está muy formada en esto, en metodologías ágiles y en los métodos para lograr que la innovación suceda. 100%. Claro. Sí. Es toda una cultura que primero la tuvimos que aprender nosotros e ir aprendiéndola con el equipo, ¿no? De hecho, yo no fui uno de los impulsores de esto. Fueron miembros del equipo que lo trajeron, lo propusieron, lo implementaron y a mí me fueron enseñando cómo era que tenía que manejarme. Y en el caso de ustedes, como que estuvo desde siempre la innovación, ¿o encontrás un momento en donde...? A ver, yo creo que al principio la innovación o de alguna manera la mirada de uno de nuestros socios era adaptarnos mucho al cliente. Uh-huh. Entonces, como que los primeros años la innovación iba constantemente en pivotear ese modelo de negocio. Arrancamos inicialmente trabajando para vendedores de Mercado Libre y hoy casi que estamos bastante afuera del mundo de Mercado Libre, concentrándonos en otras oportunidades. Creo que lo principal desde el principio fue tener esa voluntad de escuchar a los clientes y cambiar rápidamente. Cuando nos vamos a hoy, a diferencia de lo que comenta José, quizás ShipNow tiene un día a día mucho más cargado con operaciones que suceden en el día a día y con una carga importante. Entonces a veces cuesta más encontrar esos espacios. Hemos probado también con el nivel gerencial diferentes tipos de metodología. Hoy quizás estamos trabajando los días que vamos a la oficina en que alguien presente algo disparador o que presente alguna temática que le surgió en la última semana, en las últimas semanas, para que a partir de ahí empecemos a elaborar ideas de cosas que deberíamos modificar, cambiar de nuestro servicio. Muchas veces nos apoyamos más en el equipo de estrategia o en el equipo de producto para que baje muchas de esas ideas que surgieron a números, a propuestas. Son dos organizaciones muy distintas, es muy cierto esto, pero fíjate cómo ambos, dependiendo del tipo de organización, encontraron el espacio hay que darle lugar, para que suceda hay que darle lugar, ya sea con metodologías ágiles, ya sea con reuniones semanales, ya sea con todo el equipo, con equipos de especialistas. En cualquier caso hay que darle lugar para que pensar en algo distinto suceda, ¿no? Ocurra. Les quiero proponer escuchar un audio, así que nos vamos a poner los auriculares. Hay que enamorarse del problema, no de la idea, ni siquiera de la solución. Si vos te enamorás del problema, vas a poder profundizar y hay un trabajo ahí de innovación que tiene que ver con la mirada del problema. Está bueno. Sí, no, 100%. Nosotros en todo lo que es la concepción de productos digitales, siempre arrancamos con una etapa de discovery, ¿no? Donde viene en general un cliente con una solución que quiere desarrollar y nosotros intentamos llevarlo para atrás, ¿no? Sí. Y hacerlo entender cuál es la necesidad que está detectando, cuál es el problema que quiere solucionar, para mostrarle que su solución por ahí no es la mejor o puede ser perfectible o mejorable. Y sobre todo, ¿qué piensan los usuarios que van a usar esa solución, digamos, ese producto? Porque muchas veces uno está muy sesgado sobre su solución y se enamora de su solución y quiere implementar su solución y está súper sesgada por el contexto y la mirada que tiene uno y no está teniendo en cuenta
la mirada o el punto de vista de un montón de otros potenciales usuarios y también la mirada del negocio, ¿no? Como uno por ahí está tenemos que solucionar esto y la pregunta siguiente es, bueno, ¿cómo eso es un negocio, ¿no? Porque muchas veces también vienen clientes queriendo hacer una solución digital y en definitiva nuestra respuesta es: no estás haciendo una solución digital, estás construyendo una empresa que va a usar esa solución digital como herramienta hoy, pero el día de mañana eso puede evolucionar y tu empresa está satisfaciendo una necesidad. A ver, coincido con José, creo que todos tenemos, y me incluyo como cabeza de ShipNow, esa búsqueda de intentar traer la solución o la herramienta, rápidamente y que nuestra idea comentársela o la herramienta que estamos pensando comentárselo a otros. Y por eso creo que es cuando empezamos a involucrar a más equipos, inclusive a los clientes. Creo que no quedarse con una herramienta que te dice un cliente, sino escuchar a varios, visitarlos. Creo que de la experiencia visitando a clientes es que nos nutrimos o identificamos problemas que ni ellos se dan cuenta, pero que quizás nosotros con una mirada más general o empezando a sumar casos de varios de los clientes, te das cuenta de lo que está pasando y recién ahí empieza el diseño con el equipo de qué va a proponer ShipNow nuevo o cómo podemos modelizar eso que está pasando. Todas las organizaciones tienen un día a día, tienen urgencias, tienen cosas que resolver. Y esto tiene que convivir a la vez con ponerse a pensar, para dar la pelota, ¿no? Pensar en innovación. ¿Cómo hacen convivir estos dos ámbitos? Sí, como decía antes, tenemos la dualidad de diferentes equipos. Cada vez más tenemos que intentar que los gerentes, que el equipo gerencial de ShipNow se abstraiga lo más posible del día a día, que escuche, que esté al tanto, pero que pueda pensar más allá del próximo mes. Nos pasaba en los primeros años que en el e-commerce en particular hay dos épocas del año con el Hot Sale y con el Cyber Monday muy, muy fuertes. Entonces se perdían, 2 meses antes de cada evento y un mes después trabajando en ese evento, y después te das cuenta que tenías solo otros 6 meses del año para trabajar e implementar cosas nuevas. Por suerte, hemos ido acortando esos tiempos. Nuestros equipos de tecnología sí entienden que quizás hay momentos para implementar cosas para llegar a probarlas con tiempo. Pero creo que el foco es la iteración permanente y que no sean ni planes anuales, ni de alguna manera, ni focalizarnos solo en los eventos. No hacer soluciones para esas 4 momentos. Semanas al año, sino que sean soluciones que son funcionales para el cliente todo el año. Sí, nosotros de nuestro lado, yo creo que son por ahí 2 espacios que se dedican más a la innovación. Por un lado, hay lo que llaman las comunidades de práctica, donde se juntan, por ejemplo, todos los developers o todos los programadores una vez por semana, todos los diseñadores o todos los product owners o Scrum Masters, donde comparten qué son las cosas que están implementando en sus proyectos y qué les funcionó y qué no les funcionó, para que el resto se pueda nutrir y aprender de lo que ellos están implementando. Y eso es algo que sucede durante todo el año e intentamos como concentrarlo en ese lugar nomás, ¿no? Porque si no después pasa un poco que se contamina por ahí el día a día o la operación. Entonces, que ese sea el lugar para innovar, para intercambiar y aprender. Y por otro lado, una vez al año hacemos un retiro de un grupo de los miembros de la empresa, donde nos planteamos eso, ¿no? Hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro norte el año que viene, cómo vamos a hacer para conseguirlo, qué cosas vamos a hacer diferente, qué cosas vamos a mantener. Y quiero que me cuenten ahora un caso concreto, un caso real, alguna innovación que implementaron sus empresas que les parece que estuvo buena, que es interesante. Yo recuerdo, quizás yo en un momento me ocupaba más del equipo operativo, y como parte operativa estábamos que queríamos cambiar todo el tracking y la visibilidad que le dábamos al consumidor de cuándo iba a recibir su paquete. Y yo del lado operativo conocía todas las implicancias para los choferes de lo que íbamos a hacer. De que nuestro sistema iba a ser mucho más duro y no permitirle al chofer quizás que modifique cosas en orden
el orden en la ruta. Habíamos elaborado todos unos algoritmos para predecir a qué hora íbamos a llegar a entregar cierto paquete. Y siempre me acuerdo de las discusiones con uno de mis socios, que yo me paraba mucho del lado de la operación o del lado de cuidar a esos choferes y no complicarnos. Y él se paraba muy del lado del consumidor en entender que si nosotros no obligábamos de alguna manera al chofer a seguir un proceso, seguir una metodología, primero íbamos a tener un montón de repartidores en la calle, cada uno con su propia lógica y que nunca íbamos a poder replicar. Y segundo, hubiéramos puesto en ese momento al consumidor en el error tradicional, como el último eslabón de la cadena. Y desde ahí es que muchas de las cosas que hicimos se empezaron a pensar con flexibilidad para el consumidor. Hoy por eso nos encontramos inclusive aplicando inteligencia artificial para el ruteo, porque creemos que esto nos va a dar, como paso 2, la posibilidad de permitirle también al consumidor que elija su franja horaria de entrega. Hoy no lo podríamos hacer porque nuestros sistemas, la gente que rutea debería estar manualmente cambiando paquetes en el orden y demás, pero por eso vemos en las herramientas, en este caso en la inteligencia artificial, de vuelta, la herramienta para poder darle la flexibilidad que el consumidor necesita. Buenísimo. Sí, está buenísimo, Franco. La verdad es que como consumidor lo recontra veo y la verdad es que sí, está buenísimo como tener previsibilidad en cuando te vayan los paquetes y demás. ¿Te ocurre algún ejemplo concreto de alguna innovación que hayan hecho que estuvo buena y que es lindo de compartir? Sí, bueno, una tuvo que ver con esto, ¿no? Como pasar de un esquema tradicional de organización a pasar a ser una organización ágil, que fue un proceso que nos llevó muchísimo tiempo. O sea, nosotros establecimos el norte de que queríamos innovar hacia ese lado, pero yendo para atrás tuvimos que entender todos los pasos que teníamos que dar para poder lograrlo, ¿no? Entonces, por un lado, empezamos a trabajar en células, empezamos a agrupar a los equipos en células. Por otro lado, tuvimos que empezar a abrir la información, porque las células tenían que poder tomar decisiones y tenían que conocer sus costos. Entonces tenían todos que saber los sueldos de todos. Entonces para eso primero tuvimos que estandarizar todas las escalas de sueldos para poder después abrirlas y comunicarlas. Después empezar a dar transparencia sobre los números de la empresa, o sea, sobre cuánta plata estábamos ganando, cómo venían los resultados y demás, porque a los clientes también les empezamos el equipo les empezamos a dar la información de los clientes, de cuánto les cobrábamos a los clientes, qué margen daba cada uno de los proyectos. Entonces, fue todo un proceso que llevó mucho tiempo y que tuvo un montón de cosas dolorosas, digamos, ¿no? Que implicaban, por ahí, de repente hicimos la escala de los sueldos, entonces no podíamos hacer ninguna excepción para tomar a un programador con un sueldo por arriba del seniority que tenía, por más que teníamos un proyecto donde lo necesitábamos un montón porque todo el resto iba a ver eso y lo iba a percibir injusto. O tuvimos que dejar varios clientes porque eran muy chiquititos y no nos justificaban por ahí dedicarle un equipo entero. Hoy en día muchos de los equipos o de la gente que dirige empresas jóvenes tiene una mirada diferente a la que tenían nuestros padres, de ocultar, por llamarlo de una manera, cierta información. Es fundamental que darle esa visibilidad a los equipos, trabajar con los libros bastante abiertos. Creo que da transparencia, da a la gente ganas de trabajar en esa empresa. Así que nada, lo destaco y sí, lo recomiendo para las organizaciones. Está buenísimo. A la larga, de alguna manera, autorregula y te ayuda a vos como líder de la organización a no detenerte quizás desde el micromanagement o muchas conversaciones uno a uno que a veces son necesarias, pero hay todo un sistema que se regula mejor. Ahora, si pensamos en Argentina, que es donde estamos, y los desafíos que este país nos presenta en muchas oportunidades, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿nos pone más creativos? ¿Cómo sienten que nos termina impactando como líderes de organización? ¿Nos pone más creativos? ¿Son palos en la rueda? ¿Cómo lo ven de cara a la innovación y a los cambios?
Creo que por naturaleza, sí, el argentino, me parece a mí, es creativo, tiene esa alerta de que todo puede cambiar de un momento al otro. Entonces, cuando pensamos una solución, pensamos 2, 3 jugadas adelante también para ver cómo esa solución, si serviría o no serviría en diferentes contextos. Nosotros yo creo que también nos dio esta flexibilidad, ¿no? Y estar acostumbrados al cambio también nos hizo no temer tanto los cambios internos. Entonces, y comparto lo que dice Franco de la creatividad que en general tienen los argentinos o la flexibilidad. Lo vemos de vuelta en nuestro equipo, que son súper permeables, flexibles, saben pensar afuera de la caja. Les quiero pedir un ejemplo concreto que demuestre que la innovación no es un costo, sino que es una inversión. Muchas de las cosas que hacemos, lo hacemos por una mejora de costos. Pero lo digo de ejemplo, ahora estamos probando circuitos de WhatsApp en diferentes mensajes frente a, de cara a consumidores. Y a la larga lo que buscamos no es que lo tenga que pagar nuestro cliente esa mejora o ese costo de lo que sale enviar mensaje de WhatsApp, sino que siempre intentamos ver si primero esa mejora se repaga porque a nosotros nos mejoran los porcentajes de entrega, porque nos cae la cantidad de contactos en atención al cliente, digo, por el motivo que fuera, pero intentamos que esos cambios que estamos haciendo mejoren alguna métrica de costos. Y que sea autosustentable, digamos. Sí. Sí, 100%. A mí se me ocurre como ejemplo la adopción de inteligencia artificial para todo lo que es el desarrollo de código. Nosotros hace rato que venimos como empujando al equipo a que lo vayan adoptando y demás, pero hacia fines del año pasado ya definimos que haya un perfil en Amalgama que sea como el evangelizador del AI, que va por los distintos proyectos y los distintos equipos mostrándoles todas las cosas que pueden hacer, ¿no? Es un programador super senior y que se le da muy bien con toda la inteligencia artificial y la adopción. Y entonces esta persona nos va empujando y elevando la velocidad y la adopción de inteligencia artificial en todo el equipo. Entonces, si bien es un perfil que por ahí sería vendible, digamos, ¿no? Poder alocarlo a un proyecto, queda sin alocarse ese proyecto, pero en definitiva ayuda a que todos los equipos estandaricen y mejoren y aceleren su velocidad de trabajo. Y ahora hablando de la gente, de los equipos, ya quedó claro que es necesario que esté en todas partes de la organización, ¿no? La innovación, pero ¿encuentran resistencias? ¿No encuentran resistencias? ¿Cómo logran que el equipo se contagie? ¿Qué pasa con el que no se adapta? O sea, ¿qué pasa desde el punto de vista de la cultura y las personas? Nosotros somos una empresa, somos 80 personas más o menos, y hay distintos matices. O sea, hay personas que son muy empujadores del cambio y otros que son más detractores del cambio. De hecho, de nuestros socios, de mis 3 socios y yo soy por ahí el que más le cuesta la parte de adoptar cosas nuevas y demás. Y una vez que me subo, soy el que las mantiene. Mis socios son mucho más de probar y traer cosas, y la verdad es que gracias a Dios que son unos capos y que traen todas estas ideas. Y lo mismo pasa en todo el perfil de la organización, ¿no? O sea, hay personas que empujan y traen y otros que les cuesta un poco más. Yo creo que siempre a nosotros nos funcionó mucho esto de mostrar los argumentos y mostrar los resultados, ¿no? Como hay algunos que prueban y hay equipos, por ejemplo, que no sé, en 6 meses mejoraron su velocidad de entrega a 6x, adoptando inteligencia artificial, y otros equipos que en esos 6 meses mantuvieron la misma velocidad de entrega. Entonces viene una persona a este equipo, les mostró todo lo que hicieron, los convenció, les dijo que prueben, les empezó a mostrar cómo hacerlo también, qué cosas podían hacer, qué cosas no podían hacer, y los equipos ya lo están adoptando y están aumentando su velocidad de entrega también. Yo, como dice José, creo que están los 2 tipos de perfiles y hay diferentes grises en el medio. Te encontrás en el equipo con gente que tiene cierta resistencia a los cambios, que hay algo que funciona o da buenos resultados y evita cambiarlo. Creo que a esos tipos de perfiles hay que acompañarlos a veces a hacer ciertas pruebas. Creo que también, nunca penalizamos nosotros el error. Es parte de la propia innovación, ¿no? Digamos, si vamos a implementar cambios, errores va a haber. Muchas veces, hasta cuando estoy hablando con potenciales clientes, le digo, equivocarnos, nos vamos a equivocar.
El tema es qué hacemos cuando nos equivocamos. Digo, si levantamos o no el teléfono, si el cliente percibe que ShipNow es una organización transparente que le comunica cuando tiene problemas. De alguna manera lo que hay que intentar siempre es probar y medir, ¿no? Digo, tampoco es probar sin tener ningún parámetro sobre el cual después apoyarse para tomar una decisión. Tengamos claro de antemano qué vamos a medir, probemos y veamos los resultados, y si nos equivocamos volvemos atrás. Y refuerzo eso que decía Franco, lo de medir, ¿no? Entender cuál es el resultado que queremos obtener y cuál es la variable que nos va a marcar ese resultado, ¿no? En nuestro caso es en general la velocidad de entrega con los clientes o la satisfacción del cliente, pero entender hacia dónde queremos ir y cuál es la variable, porque si no, como no se puede mejorar lo que no se puede medir. Quiero invitarlos a escuchar otro audio de Marcelo que habla sobre cómo ver el producto o el servicio. Hay algo que a mí me parece súper interesante, que yo siempre lo uso, que se llama aprender de otros mercados. Porque el que fabrica tornillos mira tornillos, y el que fabrica zapatillas mirara otros mercados, traería de otros mercados algo que le dice, si yo lo aplicara a mi producto, sería disruptivo. Muy bien, ¿les pasa esto? ¿Que miran otros mercados para inspirarse? Nosotros hoy estamos en el delivery quizás de productos, de paquetes, pero digo, hay muchas cosas que tomar del delivery de comida. Empezás a pensar cómo están armados los sistemas, cómo está armado la estructura de costos, cómo está armado el organigrama de ese equipo de trabajo para alcanzar ese resultado. Entonces, siempre te da ideas o por lo menos ayudar a profundizar sobre un concepto que tenés dudas en tu organización. Nosotros trabajamos mucho con la industria de wellness y la salud, y dentro de wellness, en fitness, están la mayoría de nuestros clientes. Y es una industria que en general va un poco más atrás que otras industrias que van mucho más rápido, ¿no? Como la financiera, por ejemplo, en lo que es adopción de tecnología. Entonces también ver qué están haciendo otras industrias en lo que es la adopción de tecnología e inteligencia artificial nos da ideas para poder aplicarlo en las industrias en las que estamos y ofrecerles cosas mucho más disruptivas o mucho más distintas a nuestros clientes. Un caso muy concreto, estamos trabajando para una nueva cadena de gimnasios que está arrancando en Chile, y ellos están trayendo toda la parte de precios dinámicos a la industria del fitness. Entonces, vos vas a pagar el gimnasio en función de la hora en la que vas. Si vos vas en una hora de mucha ocupación, vas a pagar más caro el ticket. Si vas en una hora de ocupación baja, vas a pagar más barato. Entonces, el que va a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde, por ahí paga 5.000 pesos la sesión, mientras que el que va a las 11 de la mañana lo paga 1.000. Entonces, esas cosas que lo traen de la industria de la aviación, de Uber, de Airbnb, bueno, también aplicarlo a una industria completamente distinta que no lo usa, que son las cadenas de gimnasios. Está buenísimo. ¿Y tienen algún recuerdo de algún momento que se les prendió la lamparita? Como decís, esta idea, pero así como que fue un momento que decís, esta idea está buenísima y pudieron implementarla. Yo no sé si soy tan partidario de la innovación como un evento divino. Digo, creo que se trata de escarbar los números, de ver patrones, tenés que encontrar los espacios y los momentos para que surjan de alguna manera esas ideas y poder dedicarle tiempo, porque el paso posterior es... Sí, de la idea de implementación hay un camino largo. Sí. Creo que muchas veces son como procesos, por ahí no casos tan puntuales. Sí ha pasado de esto de traer alguna idea y probarla, pero en general es más en un contexto de transformación, ¿no? Como que Totalmente. La empresa está todo el tiempo evolucionando y todo el tiempo creciendo. Entonces son distintas, como que uno está abierto y buscando qué cosas se pueden hacer en esos ámbitos, ¿no? Y hay cosas que funcionan y cosas que no. Bueno, para terminar quiero pedirles una recomendación, consejo para otro empresario que los escucha y piensa, bueno, es un camino que por ahí todavía no exploré, pero me gustaría. ¿Qué consejo, sugerencia, recomendación le darían? Yo creo que les diría que se animen a cambiar y que se animen a escuchar a sus equipos. Me parece que en general las personas que trabajan con ellos en sus empresas tienen un montón de ideas, tienen un montón de propuestas y están muy cerca de los problemas.
Y ellos en general tienen la solución. Hay que adaptarse continuamente, escuchar a los clientes. Los primeros años nuestros fueron muy de transformaciones del modelo de negocio. Si hoy no hubiéramos cambiado a tiempo, probablemente no estaría sentado acá. Entonces, desde ese lado es donde no se queden con esa primera herramienta. Escuchen mucho a los clientes, no dejen de visitarlos para sacar nuevas ideas. Y por sobre todo también la comunicación, tanto con clientes como con el equipo. Hoy vimos que la innovación disruptiva no es algo nuevo ni reservado a unos pocos. Nace de animarnos a mirar la realidad desde otro ángulo. Y lo más importante, no depende del azar. Podemos convertir esta chispa en un hábito de nuestras organizaciones, para que la innovación atraviese todo lo que hacemos y transforme cada desafío en una oportunidad. Gracias, José, gracias, Franco, por haber venido. Fue un gusto tenerlos a ustedes hoy con nosotros. Muchas gracias, Guada. Un placer poder compartir con ustedes. Esto fue un nuevo episodio de Empresarios que hacen bien, el podcast de Vistage Argentina. Soy Guadalupe San Martín, gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.